Jueves 27 de febrero y continuamos meditando la primera lectura del libro del Eclesiástico, hoy desde el capítulo 5, versículos del 1 al 10. Vale el tiempo leerlo y meditarlo detenidamente porque tiene un mensaje bien interesante. No confíes en tus riquezas ni digas, con esto me basta. No sigas tu instinto y tu fuerza secundando las pasiones de tu corazón. No digas, ¿quién puede dominarme? O bien, ¿quién logrará someterme por lo que he hecho? Porque el Señor ciertamente te castigará. No digas, he pecado y ¿qué me ha pasado? Porque el Señor sabe esperar. Del perdón no te sientas tan seguro mientras acumulas pecado tras pecado. Y no digas, es grande su compasión, me perdonará mis muchos pecados porque Él tiene compasión y cólera y su ira recae sobre los malvados. No tardes en convertirte al Señor, ni lo dejes de un día para otro, porque de repente la ira del Señor se enciende y el día del castigo perecerás. No confíes en riquezas injustas, porque de nada te servirán el día de la desgracia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Les dije que este tema de hoy está bien carnudo y bien interesante. Hace poquito en Facebook leía una historia, incluso tomé una captura, se las voy a dejar por acá, para que ustedes más o menos vean lo que está diciendo allí en algunos renglones o mientras pongo la imagen para que ustedes vayan leyendo. Un hombre que tiene todas las riquezas que quisiera tener, que ha viajado por el mundo pero que le ha perdido el sentido a la vida. Nuevamente toma relevancia este tema de no confiar en las riquezas, ni digas con esto me basta. Porque hay personas que tienen lo que tú deseas tener y lo tienen ya resuelto, tienen de todo, pero no tienen paz, no tienen dicha, le están perdiendo el sentido a la vida porque se están dando cuenta que las riquezas, ni lo que ofrecen las riquezas, viajes, placeres, etcétera, 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 pueden llenar verdaderamente el corazón. Y también no digas quién puede dominarme, porque muchos somos dominados por nuestras pasiones. Recuerden algo que yo en otras ocasiones he meditado. Uno no dice, maldito cigarrillo, te odio, apártate de mí. No, a uno le gusta el cigarrillo, seamos honestos. Uno no dice, maldita cerveza, maldito aguardiente, maldito licor. No, a uno le encanta lo que está haciendo. Uno no dice, maldita pornografía, malditas mujeres, maldito desorden sexual. No, a uno le gustan ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque definitivamente al estar apartando nuestro corazón de Dios, el maligno y el mundo nos han engañado tratando de hacernos creer que con esos vicios, con esas cosas que nosotros creemos que dominamos, pero que en realidad nos dominan a tal punto de que uno puede estar haciendo un propósito de cambio y de un momento a otro cae como si nada. ¿Cuál es el cuento de muchas personas? Una canita al aire no hace daño, uno al año no hace daño, etcétera, etcétera. Solo la puntica, ustedes me entenderán. Entonces, cuando uno simplemente le ha abierto el corazón a esas pasiones son las que te están dominando. No te creas en el control de tu vida, porque quien está verdaderamente en control de su vida, domina sus pasiones. También dice por acá más adelante, el Señor no me va a castigar. No digas he pecado y qué me ha pasado, porque Dios no se da cuenta de lo que estamos haciendo. La oscuridad más oscura es como luz de mediodía para Dios. Dios sabe todo lo que hemos hecho
lo que hemos estado haciendo e incluso lo que vamos a hacer. A Dios no se le escapa absolutamente nada. ¿Qué dice el texto? Dios sabe esperar. Dios sabe esperar y está esperando el momento en que tú te conviertas, cambies de vida para darte el perdón, o si no lo haces, simplemente sabe que con todo el dolor del mundo te vas de patitas al infierno, o aquello que decían nuestras abuelas, la paila mocha. Queridos hermanos, no se engañen, dice Gálatas, Pablo a los Gálatas, de Dios nadie se burla, lo que uno siembra, eso cosecha. Sigue diciendo, no acumules pecado tras pecado, pensando que Dios es grande, misericordioso y perdonará tus pecados, porque aunque Dios tiene compasión, también su cólera y su justicia van a recaer sobre aquellos que están actuando en contra de su voluntad, en contra de su palabra. Estaba viendo un video que está en Instagram que me mandó un amigo, donde está una persona de transgénero hablando con el Papa, y la frase que veo que le llamó la atención es que Dios no rechaza a nadie. Y es verdad, Dios definitivamente no rechaza a nadie que siendo pecador se arrepiente y vuelve a Él con un corazón sencillo, reconociendo su pecado. Dios no rechaza a nadie. Es uno el que se excluye del amor de Dios cuando se empecata hasta el cuello y no quiere salir de su pecado, de su mala vida. Dios no rechaza a nadie, pero nada que esté manchado puede entrar en la presencia de Dios. Por lo tanto, si Dios te ama y Dios quiere amarte, Dios quiere perdonarte, eso sí, si vienes a Él con humilde corazón, con sencillez, con humildad, con verdadero arrepentimiento. Hace unos días atrás examinábamos el texto de la palabra donde se está hablando de la mujer adúltera. Creo que lo estábamos grabando para el itinerario de Cuaresma, o ya lo hemos dicho, no recuerdo exactamente, porque pues grabando 2 mensajes al tiempo pues a uno se le van las luces, pero creo que es para uno de los mensajes de la Cuaresma. Más adelante lo verán, pero les hago un adelanto. A Jesús le traen una mujer adúltera, aunque sí creo que lo leímos en estos días. Señor, hemos sorprendido a esta mujer en pecado, la ley dice que a estas mujeres hay que apedrearlas, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, para mostrarles a ellos que ninguno de ellos está libre de pecado. 2, que si alguno pretende estar libre de pecado, se va a convertir en pecador, porque uno de los principales mandamientos de la ley de Dios es, no matarás. Entonces, si uno mata, pues está cometiendo pecado. Entonces, ¿qué pasa al final en el diálogo de Jesús con la mujer adúltera? Le dice, mujer, ¿dónde están quienes te acusaban? ¿Alguno de ellos te ha condenado? Y ella dice, Señor, ninguno. Y Jesús le responde, tampoco yo te condeno. Pero escuchen la sugerencia posterior de Jesús, vete y no peques más. Es una invitación de Jesús a que no sigamos cayendo en el pecado. Pero por otro lado, hay otros momentos de personas que interactúan con Jesús, a quienes Jesús les dice, vete en paz, tus pecados te son perdonados. ¿En qué radica la diferencia entre una cosa y la otra? Que Jesús a uno le dice, vete en paz, tus pecados te son perdonados, vete, yo no te condeno, no peques más. ¿En qué radica la diferencia? Que en esta persona a la que Jesús perdona y le dice vete en paz, es porque Jesús sabe que hay verdadero arrepentimiento en el corazón de esa persona. Y en esta otra persona,
Jesús sabe que no hay arrepentimiento y que hay intenciones de pecar nuevamente. La próxima vez va a tener más cuidado, pero la sugerencia de Jesús es: yo no te estoy condenando, te estoy llamando a la conversión, vete y no peques más. Entonces, desde esta perspectiva, muchas personas siguen hablando de que Dios es misericordioso y que Dios perdona todo. Hermanos, si Dios es misericordioso y perdona todo, no habría necesidad para diluvio, no habría necesidad para fuego sobre la tierra, ni que se hubieran destruido la humanidad, ni tantas cosas cuando el ser humano estaba empecatado más arriba del cuello todavía. Y mucho menos habría necesidad de un Salvador, de un Mesías, de un Redentor. ¿Están captando lo que les estoy queriendo decir? Si Dios ama a todos y no existe pecado, entonces apague y vámonos, porque entonces el diluvio, el fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra y tantas cosas que han pasado en la humanidad que ha sido devastada, y el sacrificio de Jesús en la cruz no tiene ningún sentido, no tiene ninguna razón de ser a partir de esa visión. Ojo, para que después no vayan algunos hermanos inescrupulosos no católicos que estén tomando parte del mensaje para decir: Dios perdona todo. Dios no rechaza a quienes vienen a Él con humildad, arrepentidos, queriendo cambiar de vida. Pero una persona que no ha querido convertirse, que no ha querido cambiar, esa persona solita se está excluyendo de la presencia de Dios. Porque Dios es tan puro, Dios es tan santo, que es uno quien sabe que es indigno de entrar en la presencia de Dios. Aunque no faltarán en los últimos tiempos, a la hora del juicio, los que todavía no se han bajado del bus del orgullo y la arrogancia, queriendo retar a Dios por cualquier cosa, pero Dios les va a hacer ver su pecado y les va a hacer caer en profunda vergüenza. ¿Por qué entonces no podemos abusar de la misericordia de Dios? Porque va a llegar un día. Estamos en el tiempo de la misericordia, pero va a llegar un día en que la puerta de la misericordia se va a cerrar y sobre la humanidad va a venir el juicio. Por lo tanto, de ahí el llamado urgente de este texto que dice: no dejes tu conversión para mañana. Hermano, que me estás escuchando, hoy es el día, hoy que Dios te trae este mensaje, que Dios te ha permitido perseverar a este momento escuchando este mensaje. Hoy es el día que Dios te está dando para que te arrepientas, porque estoy seguro que varias personas que han visto mis videos ya han muerto. Posiblemente este sea mi último mensaje, uno no sabe. Entonces hoy es el día que tú debes aprovechar para volver a Dios, para arrepentirte de tus pecados, para pedirle a Dios perdón con un corazón humilde, sencillo, alejándote de la maldad y volviendo tu corazón a Dios. Este es el día en que debes entregarle tu vida a Dios. Y no se trata de meter miedo, se trata de decir lo que hay que decir. Y otra cosa, no confíes en las riquezas atraídas y ganadas con injusticia, con testaferros, con tumbando a la gente, defraudando a la gente, engañando a la gente, robando a la gente. No confíes en esas riquezas, porque de nada te van a servir cuando el juicio de Dios venga sobre tu vida y caiga sobre ti como una gran desgracia, porque si no te has arrepentido, no vas a poder entrar en la gloria de Dios. Hasta aquí dejamos el mensaje y todavía me quedo corto de la primera lectura del Eclesiástico. El Salmo 11. La respuesta dice: dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que confía en Dios, es porque escucha su palabra, porque sabe quién es Dios, porque sabe que su propuesta es buena, porque sabe que puede abandonarse en Él, porque sabe que puede poner su vida en sus manos, acogiéndose a su palabra y al estilo de vida
que Dios le está proponiendo, y de esa manera no está siguiendo el consejo de los impíos, el camino de los malvados, sino que definitivamente se aparta de toda maldad del mundo para acogerse al corazón de Dios. Queridos hermanos, voy a volver a traer a tema el argumento de Pascal, o la apuesta, el argumento de la apuesta de Pascal. Hay personas que creen que Dios no existe y hay personas que efectivamente creemos que Dios existe. Y Pascal dice: no vaya a ser yo tan de malas que diga Dios no existe y me perratee la vida viviendo y haciendo cosas que son contrarias al deseo de Dios. Al final soy tan de malas que Dios existe y por haberme comportado mal, yo me estoy excluyendo y estoy perdiendo el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Entonces él dice: yo voy a hacer como que Dios existe y me voy a portar bien como Dios manda que me porte y voy a hacer todo lo que Él me pide que haga. Si al final Dios no existe, yo no perdí nada. Pero si Dios existe y vivo de espaldas a Dios haciendo lo que a Dios desagrada, soy yo quien pierdo. Entonces ahí les dejo, queridos hermanos, esa propuesta, porque la propuesta de Dios por encima de las propuestas del mundo es por mucho lo mejor. Y el Evangelio, seguimos en San Marcos capítulo 9, versículos 41 al 50. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que les dé de beber un vaso de agua porque son de Cristo, en verdad les digo que no se quedará sin recompensa. Quien escandalice a uno de estos pequeños que creen, más les vale que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos en la gehenna, al fuego que no se apaga. Si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con las dos piernas en la gehenna. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con tus dos ojos en la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados a fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Tengan sal entre ustedes y vivan en paz unos con otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pensé que el Evangelio me iba a dar para desquitarme con todo lo que dije de la primera lectura, pero no es así. Pues, me explico, a no alargarme, pero aquí también hay tela para cortar. En primer lugar, si tú estás asistiendo a una persona que está evangelizando con un trago de agua, con algo de comer, con una ofrenda, con alguna cosa que a él le pueda servir para continuar su obra de evangelización, Dios te lo recompensará. Aunque en este mundo no tengas recompensa alguna, en el cielo la vas a tener. Y dice: quien escandalice a uno de estos pequeños, en otra versión está hablando de los niños, y los niños representan la inocencia. Y aquí, quien escandalice a una persona que tiene alma de niño, que es inocente, para hacerla caer en pecado, para apartarla de la fe, para apartarla del camino de Dios, para llevarla a cometer cosas que no son gratas a Dios, esa persona más le vale que le amarren una piedra de molino al cuello y lo arrojen al mar. Más le vale. ¿Por qué? Porque es mejor acortar sus días sobre la faz de la tierra que seguir multiplicando sus días y sus pecados encima de sus hombros, que por último le van a hacer arder en el fuego del infierno. Me explico, queridos hermanos. El fuego del infierno no es una sartén encendida, no es una paila mocha. Las llamas del infierno es el amor de Dios, que cuando entra en contacto con la persona que ama a Dios y que vive según el corazón de Dios,
son llamas de amor que abrazan con ternura. Pero cuando yo le dije a Dios no en mi vida, esas llamas atormentan, son peores que el fuego. ¿Usted alguna vez ha puesto un dedo en el fuego, una mano en el fuego, y sabe lo impresionante que es quemarse? Pues esa es la experiencia que van a vivir los que deciden ser desterrados del reino de los cielos, quienes se destierran a sí mismos porque eligieron una vida de espaldas a Dios. Eso es lo que van a sentir, como el amor de Dios los envolviera, y ese amor los atormenta al punto que los quema. No son llamas físicas como tal, o podría ser que sí, eso solamente lo saben quienes están ya en el infierno, y la verdad es que yo aspiro no tener que ir por allá nunca. Aspiro de todo corazón, a pesar de mis flaquezas, de mis debilidades, de mi humanidad, siquiera ir al purgatorio, así sea el rincón, al último, al más bajo nivel, e ir ascendiendo y purificándome hasta llegar al cielo, porque quien llega al infierno no sale del infierno. Quien está en el purgatorio ya está salvado, pero tiene que ir pasando por niveles de purificación hasta estar totalmente listo para entrar en la presencia de Dios. Y en ese sentido, ese fuego que hay en el purgatorio también es un fuego que de alguna manera atormenta, porque hay cosas por purificar. Bueno, entonces no escandalizar a las personas más débiles, más pequeñas en la fe, y mucho menos destruir la pureza de quienes son puros, adultos y niños. Aquí hay otra cosa que llama fuertemente la atención. Si tu mano, tu pie o tu ojo, para no entrar en detalles con cada cosa, te inducen a pecar, es decir, estás mirando mal a una mujer y esa mujer te lleva al mal deseo de poseerla, de acostarte con ella, es mejor que saques esa situación de tu vista. Es decir, ¿cuántos de esos que son cristianos no católicos, que son de alguna manera fanáticos, y hay otra palabra, el Espíritu Santo me la va a recordar en unos instantes, seguro que sí me la va a recordar, que son personas que de alguna manera son apegadas, literales, fundamentalistas, gracias Señor, fundamentalistas en la palabra de Dios? Y uno ve que muchos de ellos han caído en situaciones de pecado y uno no los ve ni machos, ni mochos, de pie o de mano, ni tuertos. O sea, son tan fundamentalistas que a nosotros nos señalan de pecadores, pero cuando ellos cometen pecado y entienden cómo es el tema de la debilidad del ser humano, de las decisiones del ser humano, etcétera, 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 entonces ahí se les va el fundamentalismo al piso, porque uno no los ve cristianos. Tendrían que asistir a los cultos no católicos. Estoy hablando de cristianos no católicos que son fundamentalistas radicales. Tendrían que asistir a sus cultos un montón de tuertos, algunos ya hasta con los dos ojos, algunos ya hasta con las dos manos y otros sin pies, porque muchas veces nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies nos han llevado a pecar. Ejemplo, alguna vez, hace muchísimos años, me voy a confesar con ustedes, yo salí de mi casa, salí para la casa de una persona y yo ya sabía a lo que iba. En el camino sentía que el Señor me hablaba, pero yo ya sabía para qué iba. Ustedes me comprenderán, a buen entendedor, pocas palabras. Iba decidido a que esto tenía que pasar entre los dos, que tenía que suceder. Y en el camino el Señor me iba hablando y al último terminaba evangelizando a esa persona. Como también otras veces, llevado de la porra, terminaba cayendo. A lo que quiero llegar con esto es que cuando usted sale de la puerta de su casa para donde va, usted ya sabe que va a pecar. Ya eso usted lo sabe. Entonces, no se trata de sacarse el ojo,
No se trata de cortarse las manos, no se trata de cortarse el pie. Trata de cortar con la situación que te está haciendo caer por medio de la vista. Si es que estás mirando a las mujeres de una forma que no las debes mirar, entonces míralas de otra forma o no las mires. Corta con esa forma de mirar, que es que tus manos te están llevando a tocar, a robar, a hacer cosas que no debes hacer porque son impuras ante los ojos de Dios. Corta con esa situación, que es que tus pies te están llevando de camino al lugar donde vas a cometer pecado. Corta con ese tipo de caminos y vuelve tu corazón a Dios. Volvamos nuestro corazón a Dios, porque más nos vale entrar al reino de los cielos sin haber visto tanta pornografía, tanta cochinada que hay en el mundo, sin estar tocando cuerpos que no son el de nuestra esposa, etcétera, etcétera, ni yendo a caminar a lugares de burdeles y cosas que no deberíamos ir para estar cometiendo pecado. ¿Sí me voy a entender? Creo que está demasiado claro el asunto. Porque si no cambiamos de vida, dice el texto, iremos al fuego que no se apaga. Aquí Jesús está hablando del fuego. Repito, ninguno de nosotros ha estado en el infierno. No podemos decir, tendríamos que escuchar, quienes somos católicos, las historias de los santos a quienes Dios les ha permitido ver el infierno. Pues que es un lugar de tormento, lo es. Allá no es como dicen muchos, que allá nos vamos a ir de rumba, con buenas discotecas, con buen trago y buenas chicas y buena rumba, porque allá eso no crean que va a haber en medio de tanto tormento para pasar bueno. Como dicen muchas personas por ahí, la vida es muy corta y hay que disfrutarla, pero el infierno es eterno y tenemos que cuidarnos de no ir a él. Y por último menciona la sal. El texto definitivamente está en mucha relación con la primera lectura del Eclesiástico y menciona la sal. ¿La sal para qué sirve? La sal sirve para sazonar. Usted y yo, que creemos en Dios, somos quienes tendríamos que estarle dando pautas a nuestros hermanos para que se acerquen a Dios y devolverle sentido a la vida de las personas para que se vuelvan a Dios. Esa debería de ser nuestra misión. ¿Qué pasa si la sal pierde su sabor? Nosotros somos los espirituales, los que estamos llamando a la humanidad a la conversión. Si nosotros dejamos de mirar a Dios y perdemos nuestra fe, ¿qué va a ser de nosotros? Perdidos totalmente, mis amados hermanos, perdidos totalmente. Porque si nosotros que somos espirituales perdemos la espiritualidad, esto se fregó del todo. ¿Sí me voy a entender? Entonces la sal sirve para sazonar, la espiritualidad sirve para ayudarnos a acercarnos a Dios, y si perdemos la espiritualidad no hay quien acerque a nadie a Dios. Todo mundo se va a ir al pecado, a la maldad, y esto se va a volver un caos de Padre y Señor mío que nadie podrá frenar nunca. Tengan sal entre ustedes, es decir, sean ustedes espirituales y vivan en paz. Repito finalmente este mensaje para quienes no vieron el video de ayer, martes. Queridos hermanos, ayer miércoles. Permítanme decirles, queridos hermanos, si usted es cristiano no católico, respete nuestra manera de vivir. Nosotros, aquí hay pecadores, allá en su iglesia también hay pecadores. O sea, ¿cómo se atreve uno a decir, hermano, venga, yo le quito la paja que tiene en el ojo cuando tienen una viga también impresionante en el de ustedes? Entonces, no, o sea, no nos dediquemos a criticar, a hablar mal unos de otros. Más bien miremos cómo podemos apoyarnos para evangelizar al mundo y cómo podemos convivir nosotros
que tenemos espiritualidad. Repito, hay pecadores allá en la iglesia cristiana no católica y hay pecadores aquí en la iglesia católica, porque es que esto es un hospital de pecadores, es un hospital de enfermos para devolverles la salud, para devolverles la espiritualidad, para devolverles la santidad. Pero las personas tienen que desear curarse, las personas tienen que anhelar en sus corazones liberarse de esa enfermedad que se llama pecado. No los podemos obligar, pero entonces, siendo conscientes de esto, cooperemos y vivamos en paz. Por lo menos, si no estamos de acuerdo en muchas cosas, respetémonos, amemos el hecho de que somos de Cristo y dejemos de estar peleando, porque esa pelea que nosotros tenemos hace que muchísimas personas se aparten de verdad de Dios. Por favor, vivamos en amor, vivamos en armonía, vivamos en unidad, mostrémosle al mundo que tenemos verdaderamente a Dios en nuestro corazón, viviendo en paz entre todos aquellos que decimos creer en Dios. Amado hermano, espero que este mensaje sea de muchísima bendición para ti. Puedes colgarlo en el muro de tu red social e invitar a tus seguidores para que vayan al link que les dejo en la descripción del video, que les va a llevar a nuestro canal de YouTube, al cual se van a poder suscribir y activar la campana de notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos nuevo contenido. A ustedes por su atención, muchas gracias, Dios les bendiga y disculpen nuevamente que me alargué demasiado, pero quienes hayan llegado hasta aquí, ojalá me dejen el comentario al final diciendo: Omar, llegué hasta el final, y te lo agradeceré, porque con eso me están mostrando que eres un alma sedienta verdaderamente de Dios. Bendiciones para todos.